Primero quería saludarlos, enviarles este abrazo muy especial. Y empieza este hermoso momento, familia. ¿Cuántos han venido a aprender? Yo quiero hacer esa pregunta. Sol, Dios te bendiga, mi Ramona hermosa. Un abrazo, un besito, Dios te bendiga. ¿Cuántos han venido a aprender, familia? Se me nota el amor, ¿verdad? Sí, se me nota mucho el amor. Es que les amo, familia. Gracias, Ramona. Dios te bendiga, princesa. Amarnos unos a otros. Les amo muchísimo, familia, de verdad. Son una bendición a mi vida. Gracias, Yolani. Dios te bendiga, princesa. Y en esta mañana Dios tiene una palabra a nuestras vidas. Que no se acabe el gozo, familia. Esta hermosa palabra tiene un título, mi querido Mario, mi querida Ramona. Sé luz en medio de las tinieblas. Sé luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Estamos todos aquí? Que nuestras vidas prediquen antes de abrir nuestras bocas. Que nuestro testimonio sea nuestra carta de presentación. Vivimos en un tiempo, familia, donde todos hablan de Dios. Usted entra a las redes sociales y bueno, qué lindo que el mensaje de Dios esté siendo expuesto, ¿cierto? Pero todos hablan de Dios. El problema radica en que aunque todos hablen de Dios, muy pocos viven para Dios. Muy pocos viven como Dios quiere que vivamos. Y este tema a veces es incómodo, pero hoy el Señor viene a hablarnos con amor. Sé luz en medio de las tinieblas. Vivimos en un mundo de mucha oscuridad. Usted sale a la calle y se encuentra con malas noticias. Usted ve el periódico y hay malas noticias. Usted enciende la radio si todavía escucha radio y escucha malas noticias. Personas haciendo daño. Mucha violencia, mucho dolor. Porque vivimos en un mundo donde reina la oscuridad. Donde ya la maldad es costumbre. Donde ya hemos dicho, ¿qué podemos hacer nosotros? Que el mundo siga. Todo el mundo lo hace. Pero no es para tanto, María Camila. Y en medio de esta generación ruidosa, Dios no está buscando solamente voces que hablen lindo. Dios está buscando personas que se atrevan a ser una lumbrera en medio de la oscuridad. La gran pregunta en esta mañana para ti que estás aquí es, ¿quieres ser luz en medio de las tinieblas? ¿O prefieres esconder tu luz debajo de la mesa para que no alumbre la vida de nadie, ni el entorno de nadie? Personas que no necesiten defenderse ni defender su fe con discursos, sino con comportamientos, con su manera de vivir, que los hará visible ante un mundo lleno de caos. María Camila, ¿pero qué es ser luz? Ser luz no es imponer lo que tú piensas. Ser luz no es obligar a que la gente piense, crea y sienta como tú. Ser luz es resplandecer sin necesidad de mezclarte o tomar cosas, actitudes o asemejarte a eso que allá afuera hay y abunda en cantidades. Eso es ser luz. No es huir del mundo. Simplemente es no dejar que el mundo exterior te contamine. Eso es. Y nos vamos directamente a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5 del verso 14 al 16. ¿Qué dice, familia? Vamos a buscar nuestra espada en esta mañana porque este mensaje está muy hermoso. Mateo capítulo 5 del verso 14 al verso 16.
Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso texto, ¿cierto? Mateo capítulo 5 del verso 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. En ningún momento Jesús nos dice, intenten ser luz. Es una afirmación, dice, ustedes son luz. Es decir, tú eres luz, Mavi. Tú eres luz, Flaquita. Tú eres luz, Ramona. Tú eres luz, Jonathan. Tú eres luz. Somos luces. La pregunta no es si tienes luz. La pregunta es ¿por qué la estás cubriendo para intentar encajar en un mundo caótico? A veces apagamos nuestra luz porque decimos, es que yo estoy joven, yo creo que yo voy a hacer lo mismo que hace esta persona. A veces apagamos nuestra luz cuando decimos, pero no es malo. Porque intentamos encajar en una generación, en una época actual donde todo es bueno. Y la luz no hace ruido, pero incomoda las tinieblas simplemente por existir. Y Dios en esta mañana nos regala este hermoso recordatorio. Sé luz en medio de las tinieblas. Estás en tu trabajo, sé luz en tu trabajo. Si los demás están haciendo chistes de doble sentido, sé tú una luz en medio de todo ese ambiente. Si los demás están hablando y levantando falsos y calumniando a otro o hablando mal de una persona, sé tú esa luz del mundo. Pero muchas veces nos igualamos en nuestros lugares de trabajo. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Que lo que nosotros tenemos e irradiamos sea provocativo para esas personas. No que nos parezca a nosotros provocativo lo que ellos ofrecen. Que donde hay chismes, tú puedas ser una luz. Que donde sepas que se está cometiendo una injusticia, tú digas, yo quiero ser una luz. Yo soy una luz porque la palabra lo dice. Vosotros sois la luz del mundo. Y nuestra luz tiene que alumbrar, no ser apagada, no tiene que ser extinguida. Si usted ve que algo malo está pasando, usted tiene que ser luz. Si los demás gritan, si los demás se pelean, usted tiene que tener un comportamiento porque usted es luz. Pero a veces no sabemos ni siquiera la diferencia entre la luz y las tinieblas, la persona que camina con Dios y el que está alejado con Dios, porque lamentablemente estamos tomando nuestra luz y la estamos poniendo debajo de la mesa y poco a poco se está extinguiendo. Estás en casa y no hay diferencia entre un hogar cristiano y un hogar donde no está Dios. Porque la misma pelea que encontramos en los hogares donde no conocen de Dios, los mismos pleitos y las mismas contiendas que vemos allá, hoy en día ya las estamos viendo en casas donde gobierna supuestamente el Señor. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la diferencia? Somos la luz del mundo y si somos la luz del mundo, la pelea, las griterías, alegrar las calles o el barrio, que todo el mundo nos escuche, todo eso tiene que ser limpiado de nuestras vidas, de nuestras casas. Ya no podemos tener el mismo comportamiento porque ahora somos luz en medio de las tinieblas. Que nuestro testimonio hable mejor que nosotros. Esa es nuestra carta de presentación, porque todo el mundo habla bonito de Dios, pero pocos son los que se atreven a entender que son la luz del mundo. Y esto me lleva a una historia maravillosa, la historia de Daniel. Yo sé que usted la habrá escuchado y este mensaje es para todos, para grandes y para chicos también. No podemos igualarnos a las tinieblas de allá afuera. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad.
Dios te bendiga, Aníbal, bienvenido. Daniel fue luz en un sistema que quería apagar su luz, porque allá afuera siempre van a querer extinguir nuestra luz. Te van a decir, mira, desde que tú entraste a la iglesia ahora eres bien aburrido. ¿Aburrido por qué? Porque ya no le sigo la corriente cuando hablan cosas de doble sentido. ¿Aburrido por qué? Porque ya no me interesa participar de los chismes y de las críticas que le hacen a las personas. Es que ahora yo soy luz. Y el sistema en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, siempre va a querer extinguir esa luz. Bueno, pero ahora ¿tú por qué hablas así? Ahora te la pasas con la Biblia debajo del brazo, no quieres salir de la iglesia. Acuérdate cuando te sentabas aquí con nosotros y hacíamos chistes y nos tomabas unas cuantas cervecitas. ¿Te acuerdas de eso? Siempre van a buscar la manera de hacer que esa luz se extinga. Siempre. Porque siempre el enemigo te va a recordar por tu error y no por tu nombre. Pero es aquí donde tú tienes que entender que tu accionar debe ser como alguien que es luz. No somos luz porque la palabra lo diga y ya. Somos luz porque nuestro comportamiento refleja esa luz. Somos luz porque nuestras respuestas cuando llegan estos ataques son no como los de antes. No son las reacciones como las de antes. Ahora somos diferentes. Daniel fue luz en un sistema que quería verlo apagado, extinguido. Daniel fue llevado a Babilonia no por elección. Era joven además. Estaba lejos de su casa, en una tierra diferente donde la cultura era contraria a su fe. Pero Daniel lo entendió todo, familia. Aun cuando le tocó cambiar de idioma, aun cuando le cambiaron hasta el nombre, aun cuando cambió el entorno donde estaba, hubo algo que Daniel no cambió. Y esto es fuerte para quien quiera recibirlo. Daniel no cambió sus convicciones. A veces nosotros estamos en entornos y conocemos a Dios y sabemos que somos luz, pero actuamos como si no fuéramos luz. María Camila, es que estoy de viaje y es que este ambiente me obliga a ser de determinada manera. No, usted no puede cambiar sus convicciones. Cuando usted ha entendido que es luz, usted nada lo mueve de esa luz. A Daniel le cambiaron todo su estilo de vida. Fue a un lugar donde ni siquiera creían en su propio Dios. Pero Daniel nunca cambió sus convicciones porque él sabía quién era su Dios, él sabía en quién había confiado. Hay gente que se va para otros lugares, hay gente que empieza a vivir en otras culturas y empieza a cambiar la luz por las tinieblas, aún teniendo este conocimiento de que somos luz. Y la palabra lo dice, Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hay gente que es luz dentro de las iglesias. Pero cuando llega a su casa, cuando nadie de los pastores, ni los líderes, ni la gente que sirve allá arriba y que tiene algún liderazgo los ve, entonces apagan la luz y la esconden debajo de la cama, debajo de la mesa. Debemos ser luz, así sea que nadie nos esté viendo. Debemos ser luz. Es que el buen comportamiento solamente son los domingos, ¿no? El buen comportamiento debe ser todos los días. Procurar todos los días tener un buen comportamiento. La forma de hablar bonita no es nada más cuando estamos en el templo o en nuestros lugares de reunión. La forma de hablar y de tratar a otros debe ser siempre buena, agradable. Ser luz en medio de un sistema que nos quiere apagar. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y yo te quiero preguntar a ti que estás en esta mañana acompañándonos, tú decides hoy no contaminarte. Tú hoy decides proponer en tu corazón no contaminarte con lo que está allá afuera.
¿Qué quieres en esta mañana? ¿Quieres seguir siendo luz o todavía quieres estar en las tinieblas? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo hoy propongo en mi corazón no contaminarme. Y aquí hay una clave espiritual maravillosa, profunda. Daniel no reaccionó, aun cuando le estaban presionando. Daniel decidió. Dios te bendiga, Poncho. Antes de que la presión llegara a la vida de Daniel, él ya había tomado una determinación. Él dijo, aunque los demás adoren a otro Dios, aunque los demás hablen como les gusta hablar, aunque los demás hagan lo que quieren hacer, yo decido ser luz. Yo propongo en mi corazón no contaminarme con nada de esto. Pero a veces sentimos la presión y no actuamos como Daniel, sino que caemos. Y en vez de ser luz, nos volvemos parte de las tinieblas. Una vez conocí a alguien que me decía, María Camila, uno cuando conoce a Dios tiene que estar firme. Y bastante. Y no importa si usted es joven o no. En todo el sentido de la palabra y en cualquier edad usted tiene que procurar estar firme y mirar no caer. Porque seremos invitados a lugares donde no va a haber santidad. Seremos invitados a lugares donde escucharemos conversaciones malintencionadas. Seremos invitados a la mesa de personas que nada tienen de Dios. Seremos invitados a lugares donde van a haber muchos momentos tenebrosos. Pero es ahí donde usted tiene que pararse firme y tomar una decisión, proponerse en su corazón no contaminarse con nada de esto. Somos luz. Estamos en el mundo, es verdad, porque aquí nos puso Dios para ser una luz en medio de las tinieblas, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Estamos entendiendo esto? Estamos aquí, pero no somos de aquí. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Habrá momentos en los que te toque compartir con personas que hablan, critican, murmuran. Pero o tú decides convertirte en otro criticón o en otro murmurador, o decides ser luz. Muchas veces te vas a sentar a la mesa con gente que ha robado, que ha hecho cosas que sabes que a Dios no le agradan. Pero tú decides si te vuelves uno como ellos o sigues siendo luz. Muchas veces vas a estar en conversaciones de gente que dice amar a Dios, pero hablan de todo el mundo. O te vuelves un hablador como ellos, o eres una luz. Y muchas veces vamos a entender algo que entendió Daniel. La relación que tenemos con Dios es más importante que la aprobación de los que están allá afuera. Daniel eligió depender de Dios, aun cuando eso lo podía poner en desventaja con el rey y con las personas que estaban a su alrededor. Mi hermosa Sarai, Dios te bendiga. Anteriormente, comer a la mesa del rey no era solamente un tema del alimenticio que te sentabas y ya. Era un acto de identidad espiritual, es decir, quien se sentaba a la mesa del rey aceptaba el Dios que este rey aceptaba en su corazón. Qué problema, ¿no? Imagínese usted, vamos a llevarlo a un contexto más familiar, más actual. Imagínese que de repente usted le ofrecen un trabajo bueno, el trabajo que usted ha querido por años. Y le dicen, te voy a remunerar con lo que tú quieras.
te voy a dar transporte, alimentación y el salario te va a quedar libre. La cantidad que usted tenga en su mente, con lo que usted ha soñado ganar quincenal o mensualmente. Un ejemplo. Pero resulta que en el transcurso de su actividad, del desempeño de su actividad, aunque parezca cómodo, aunque parezca wow, qué tremenda oportunidad, la persona que le ofrece el trabajo le dice, pero aquí no se puede hablar de Dios. Aquí usted va a creer en el Dios que yo creo. Haciendo un ayuno, que si lo ven de pronto cantando una alabanza, van y le dicen al jefe para que lo saque. Así estaba Daniel entre la espada y la pared. Básicamente, sentarse a la mesa del rey era decir, yo no creo en mi Dios, yo creo en tu Dios. Aceptar sentarse en esa mesa era prácticamente decir, mi sustento viene de Babilonia, no de Dios. ¿Estamos entendiendo el contexto de esta historia? Pero Daniel, ¿qué hizo? Daniel eligió depender de Dios. Y hacer ese tipo de elecciones a veces es muy difícil. Porque te voy a contar más adelante lo que sucedió con Daniel. Por haber elegido ser luz. Por haber elegido caminar con Dios. Por aquí preguntan qué es Babilonia. Babilonia fue un reino muy influyente para la época. Un lugar situado cerca del río Éufrates, si lo habrán escuchado, en el actual Irak, más o menos para que se ubiquen. Un reino bastante esplendoroso para la época. Y ahí estaba Daniel, un jovencito. Por eso yo siempre lo digo, cuando tú tienes carácter, cuando tú sabes en quién has creído, no importa si estás pequeño o si eres un adulto, tú te mantienes. Cuando tú decides de verdad seguir a Dios. Daniel eligió depender de Dios. Y esto lo puso en desventaja. Imagínese, básicamente retó al rey. No voy a comer de su comida, rey. Lo siento. Porque yo he decidido no contaminarme. Comida. Pero era un acto más allá de una comida. Daniel no se sentaba en la mesa del rey porque sentarse ahí era negar la existencia de su Dios. Era apagar su luz para caerle bien al rey y a los demás súbditos. Pero Dios estaba con él. Porque cuando tú tomas este rol de luz, Dios está contigo. Y no te va a dejar en vergüenza. Daniel capítulo 1, verso 17 dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Cuando tú decides no contaminarte, Dios afina tu discernimiento. Cuando tú decides no contaminarte con la comida del rey, con lo que está allá afuera, que sabes que es tiniebla, Dios respalda tu obediencia. Dios estaba ahí con Daniel. Cuando tú decides no contaminarte, Dios te da gracia, aún delante de aquellos que no creen en ese Dios que tú crees. Daniel no predicó en el palacio, pero todo el palacio terminó reconociendo el Dios de Daniel. Porque su ejemplo convenció a todos los corazones. No necesitó sentarse o ponerse de pie en un altar para predicar y pregonar a su Dios. Su comportamiento desde joven hizo que los demás creyeran.
Es una maravillosa historia, familia. Y se quebranta mi corazón porque es hermoso entender todo lo que Dios puede respaldarte cuando tú decides ser una luz en medio de las tinieblas. La historia de Daniel es una historia de fidelidad, porque él lo entendió todo. Él entendió que él debía ser luz en medio de las tinieblas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y de alguna manera se rebeló. Dijo, yo no puedo comer aquí. Y tú dirás, pero entonces, ¿de qué se alimentaba Daniel? Se alimentaba de legumbres. Básicamente estaba haciendo una dieta. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dios te bendiga. Proverbios 16:9. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Decidió no contaminarse. Y el haberse rebelado hizo que lo llevaran a un lugar muy difícil. Al foso donde estaban muchos leones. Básicamente dijeron, ok, ¿no quieres cumplir con la norma, con la regla? ¿No quieres adorar a nuestro Dios? Bueno, vamos a ver ahora qué vas a hacer. Vamos a ver dónde está tu Dios. Y lo llevaron, abrieron una cueva, un foso, y lo lanzaron. Ahí lo dejaron. Un lugar profundo. Porque aparte, los que se habían levantado en su contra crearon un edicto. Por eso fue que él llega ahí. Crearon un edicto donde básicamente las personas que estaban ahí en Babilonia, todas tenían que servirle al mismo Dios. Y el que no lo hiciera, ya sabíamos cuál era el fin. Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Se arrodillaba 3 veces al día. Oraba y daba gracias delante de su Dios. Miren qué lindo. Un hombre íntegro delante de Dios. Y el rey Darío, junto con las personas que están ahí, decidieron llevarlo al foso. Había un decreto, había que cumplirlo. Se firmó una ley. Nadie podía orar a ningún dios por 30 días. Solamente se podía rendirle pleitesía al rey. ¿Daniel sabía el decreto? Sí. ¿Pero qué hizo Daniel cuando supo que habían firmado un decreto? Daniel no protestó, no se puso a pelear, no organizó una rebelión como tal. Daniel no escondió su fe, siguió orando como siempre. No cambió su rutina espiritual solo para encajar. No negoció su intimidad con Dios por comodidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos negociado nuestra relación con Dios solo por encajar en un lugar? ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado nuestra rutina para poder encajar en una actualidad? Y como Daniel no negoció, ¿cuál fue el resultado? El foso. Daniel fue acusado porque lo encontraron ahí, orándole a Dios, no al rey. Y el rey, aunque le tenía aprecio a Daniel, no pudo revertir la ley. Ya había firmado un edicto.
Y Daniel fue lanzado al foso con leones. Imagínese eso. Es que esto es impresionante. Pero mientras Daniel estaba en el foso, el rey no pudo dormir. Porque muy seguramente dentro de su corazón sabía que estaba cometiendo un error. A un hombre que lo metan en un foso donde hay muchos leones, ¿cuál es el fin de esa persona? La muerte. Pero luego encontramos en Daniel capítulo 6, verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y aquí hay una clave espiritual. Escucha esto en esta mañana. Dios no quitó los leones. Los leones estaban ahí con Daniel. Pero sí le quitó el poder a los leones. Y dijo, no, con mi hijo no. Porque mi hijo ha sido fiel. Mi hijo no me ha negado. Decidió no sentarse a la mesa con impíos. Decidió no condenarse ni contaminarse. Mi hijo eligió ser luz. La fidelidad, familia, no siempre nos va a evitar el peligro, pero sí nos garantiza la intervención divina. ¿Estamos entendiendo? Tal vez esa noche fue muy dura. Imagínese dormir uno con un poco de leones ahí. Pero al amanecer, hubo algo, un acontecimiento público. Porque cuando tú buscas a Dios en tu intimidad y eres luz y decides no contaminarte con la comida del rey, vas a ser un testimonio público. Lo que tú buscas en intimidad termina siendo un testimonio público y todos lo van a ver. Amaneció y Daniel salió ileso. No le pasó nada, no tenía ni un rasguñito, no tenía ni una solita herida, no tenía ni una sola marca. ¿Y qué pasó? Los que lo habían señalado, los que lo habían acusado, cayeron en el foso. Y el rey proclamó algo. Miren lo poderoso de esta enseñanza. El rey proclamó algo. El Dios de Daniel es Dios vivo, que permanecerá para siempre. Dios no solamente le cerró la boca a los leones. Dios se manifestó tanto que hizo que un rey reconociera el Dios de Daniel. Hoy yo quiero decirte una cosa a ti que estás escuchando en esta mañana. Cuando tú eres luz, cuando tú propones en tu corazón ser luz en medio de las tinieblas, aquellos que han intentado destruirte o usar herramientas para destruirte, Dios va a usar ese escenario, incluso a esas mismas personas, para glorificarse. Y nuevamente el foso se convirtió en el púlpito, en el escenario donde muchos vieron la gloria de Dios y el testimonio de un hombre que decidió un día ser luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro Dios. Se luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué nos deja esta hermosa historia? Enseñanzas valiosas.
Dios te bendiga, Liz. A veces nosotros cambiamos nuestra luz por favores momentáneos. Mira, yo te doy este negocio, pero mira, aquí tienes que robar. Es poquito, no va a pasar nada. Mira, yo te ayudo para que entres ahí, pero tienes que mentir. Y negociamos nuestra luz solo por encajar en un lugar de trabajo, solo para tener amigos, solo para ser aceptados. La fidelidad constante, pesa más que el favor momentáneo. Cuando usted dice no, yo soy luz, yo no voy para esa. Yo he decidido no contaminarme con eso. Me da mucha pena, te agradezco porque sé que me quieres ayudar, pero sé que esta no es mi bendición y yo decido no contaminarme con esto. Dios honra a quienes no esconden su fe. Hay gente que llega a lugares y niega que son cristianos o que por lo menos tienen un poquito de temor a Dios. Solo para caer bien, solo para tener un tema de conversación. Una vez conversaba con alguien que me regalaba su testimonio, lo compartía conmigo y me decía, mira, yo estuve haciendo un trabajo en algún lugar y mi jefe es ateo. Y mucha gente se acercaba a él y prefería negar a Dios solamente para caerle bien al jefe. Y un día conversando con él pensó que yo también iba a ser más del montón. Y me preguntó que si yo creía en Dios. Me preguntó que qué iglesia pertenecía. Y esta persona le responde, yo soy cristiana. No estoy activamente en la iglesia, pero tengo el temor de Dios. El hombre se quedó así y le dijo, muy bien. Qué bien que tengas tu fe y que no la niegues. Ya me doy cuenta que no eres como los demás, que por caer bien niegan lo que les han enseñado desde sus inicios en la vida. Porque hay gente así, que para caer bien niegan la existencia de Dios, que para tener un tema de conversación hacen burlas de cosas que saben que son de Dios. Pero qué hermoso es que en nuestros lugares de trabajo, que en nuestras oficinas, que con nuestros compañeros de trabajo, que con nuestra familia, que con nuestros amigos, podamos seguir dándole la gloria a Dios y podamos ponerlo siempre en el primer lugar en nuestras vidas. Si se ríen, yo sigo amando a mi Dios. Si me llaman, ahí va el aleluya, no importa, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Que me griten, que se rían, no importa. Yo no voy a esconder mi fe. Y qué hermoso es que a partir de hoy podamos demostrar con hechos, no con palabras, porque las palabras terminan llevándoselas el viento. Con actos podamos mostrar a Dios. A donde vayamos, con quien nos sentemos, puede ser la persona más poderosa del mundo, pero tú sabes en quién has creído. Y si creer en él te va a poner en aprietos, porque sí, mira, a Daniel le pasó y a muchos personajes de la Biblia. El creer en Dios los puso en aprieto. Hoy nosotros decidimos no negarlo. Hoy decidimos seguir caminando con él y ser luz en medio de las tinieblas. Daniel no rugió como león, ni siquiera peleó, no se defendió. Simplemente decidió confiar en Dios. Y el mismo Dios que lo sostuvo en su juventud, lo guardó en su vejez y cerró bocas que nadie más podía cerrar. En Salmos capítulo 25, verso 3, hay un hermoso verso que quiero regalarte en esta mañana. Los que confían en Jehová no serán avergonzados.
Si tú has decidido hoy tomar la mejor parte para ti, si has decidido creerle al Señor, si has decidido caminar con Él sin importar tu edad, sin importar el lugar, la cultura o las enseñanzas que te han dado desde niño, no serás avergonzado, porque Dios está contigo. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Simplemente seamos luz en medio de las tinieblas. Que si están hablando mal de otros, tú te comportes como la luz que eres. Que si estás en lugares donde hay chismes, tú te comportes como la luz que eres. Que si hay una discusión, ya no tomes los guantes, sino que digas, Señor, yo confío en ti. Yo soy luz, que no se me olvide que soy luz. Cada vez que te hagan coger rabia, repítetelo 100,000 veces. Soy luz, soy luz, soy luz, soy luz. La luz no anda peleando por ahí, la luz no anda contaminándose, yo soy luz. Que si de repente están hablando mal de ti, tú eres luz, tú eres luz, tú eres luz, luz en medio de las tinieblas, luz en medio de las tinieblas. Grábatelo aquí, pero también aquí para que empieces a vivirlo. Somos luz en medio de las tinieblas. Decidamos a partir de hoy no contaminarnos, no ser como el montón, no ser como los demás, no hablar como los demás. Ahora soy luz, por ende quiero hablar como una persona que está en la luz. Ahora soy luz, por lo tanto yo quiero actuar como actúan las personas que están en la luz. Ahí tenemos el mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. Él fue luz en medio de las tinieblas. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel. Fue luz desde su juventud en medio de las tinieblas. Y había presión, igual como muchas veces nos pasa a nosotros en este mundo cuando caminamos con Dios. Siempre van a haber personas que se van a levantar, siempre van a buscar nuestra caída. Pero nosotros somos luz. Y nuestro testimonio habla por nosotros. Que si antes te comportabas de alguna manera cuando estabas en las tinieblas, ahora eres nueva criatura, eres luz y tu comportamiento lo debe reflejar. Tu manera de hablar, de expresarte, de tratar a los demás, con cada palabra, debe mostrar la luz que eres. Si no, entonces ninguna diferencia va a haber entre la luz y las tinieblas.